Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, como siempre, por estar ahí. Hoy estamos para hablar de un tema que todos habéis oído hablar de ello, eso por seguro. Se trata del cálculo de la huella de carbono y nos vamos a intentar centrar un poquito en el caso de las pymes, pero como siempre, lo más importante es que recordéis que estas sesiones intentan ser interactivas, que estamos aquí para responder las dudas que podáis tener o profundizar en aquellos temas que más os pudieran preocupar, interesar, mejorar, todos aquellos que ya hayáis comenzado o lo tengáis hecho. Como estos temas en general que tienen que ver con sostenibilidad en los tiempos en que corremos están en constante cambio, pues a nosotros nos gusta siempre hacer actualizaciones con los máximos expertos o personas de la empresa que tienen una amplia experiencia en el proceso. En este caso, hoy estamos aquí con Jaime Bouza. Muchas gracias, Jaime, por estar ahí y por venir a echar un cable a Lefebvre y a todos nuestros clientes, a nuestros seguidores y amigos. Con Jaime ya hemos hablado, ya le he explicado que un poco se trata de adaptarnos a lo que vosotros vais respondiendo, nos vais preguntando. Lógicamente, Jaime ya tiene un guión que va a explicar, que voy a explicar yo ahora mismo. Pero insisto mucho en esto, preguntar, incidir, proponer, que es lo que nos encanta. Para asegurarnos de que esto sucede, como siempre, haremos también lanzaremos, en este caso hoy tenemos 5 preguntas, 5. Os lanzaremos las 2 primeras al inicio, antes de que comience Jaime. Ya sabéis, un poco para dirigir, enfocar el discurso y también que vosotros y vosotras veáis dónde está un poco esta representación del tejido empresarial español y tengáis una idea. Aquí lo hacemos todo en abierto, todos vemos las respuestas, siempre son anónimas, como ya lo sabéis. Y sin más, hoy voy a comentaros el programa. Pero hablando con Jaime, bueno, pues cómo lo afrontamos y tal. Hemos visto que entre los participantes estáis algunos que tenéis más experiencia, que ya lo habéis hecho, ya bastante dilatada, otros que quizás no hayáis comenzado o acabáis de comenzar con este proceso de cálculo de la huella de carbono y con su documentación. Luego hemos intentado hacer un programa que le valga a todo el mundo. Rogamos paciencia en aquellos que, si en algún apartado del discurso, pues bueno, ya conocéis, pero intentamos pensar en todos. Luego vamos a empezar explicando un poco qué es la huella de carbono, para qué se calcula y quién tiene que calcularla. Esta es una pregunta que aún a día de hoy es recurrente. Y los tipos y alcances de huella de carbono, para que todos sepamos, por si acaso, todos los asistentes sepamos de lo que estamos hablando. Y luego creemos que los temas más interesantes o destacables son los planes de reducción, que será el segundo punto, que cómo se puede reducir. Tercer punto, cómo se puede compensar, qué es esto de la compensación de la huella de carbono. Jaime también explicará de manera sucinta lo que es cómo se certifica, será el cuarto punto, y los planes de descarbonización, qué son y cómo se elaboran. Creemos que los puntos 3, 4, 5, pues bueno, es un tema actual que interesa a todas las empresas, a todos los perfiles, al margen del nivel de madurez que tengáis en este proceso. La manera en que lo vamos a hacer es bastante genérica, ya que tenemos en breve 2 cursos cuyo ponente va a ser Jaime Bouza. Uno va a ser el 19 de marzo, que trata de cómo diseñar y ejecutar un plan estratégico de sostenibilidad. Es una visión más general de todo lo que hay que tener en cuenta. Y el siguiente curso de Jaime será en mayo sobre
cómo calcular, reducir la huella de carbono. Será un ciclo de 2 webinars, de 2 sesiones. Esto será el 19 de mayo. Yo, para que lo tengáis, os pego primero aquí un link, lo voy a pegar en el chat. El curso de este primero que os envío os lo dejo en el chat, para todos lo envío. Ese es el primero, que es sobre el tema más genérico y de amplio espectro en el proceso de ejecutar un plan de sostenibilidad. Y este segundo link que os paso y os dejo en el chat es el de huella de carbono, que será en mayo. Así que ahí los tenéis. Y antes de comenzar, permitidme que os presente a Jaime. Jaime es una persona con dilatada experiencia en el cálculo de la huella de carbono, pero no solo esto, aquí le hemos pedido ayuda para que nos explique un poco el tema que nos aqueja, pero Jaime tiene una dilatada experiencia en todos los ámbitos de la sostenibilidad. Ya lo explicarás tú un poco, Jaime, también. Nuestro caso concreto, es socio director de 3P Sostenibilidad, también de Advanced Advisory. Su perfil es de ingeniero y docente. Luego, un perfil ideal para poder explicar de manera didáctica todo lo que necesitéis saber y para profundizar en lo que necesitéis profundizar. Como Jaime, sin más, yo me voy a callar y voy a lanzar las 2 primeras preguntas, tal y como hemos comentado antes. Luego, Antonio, si lanzamos las 2 primeras preguntas para ver un poco dónde estamos, todos nuestros asistentes, ahí van las preguntas, se hacen con Slido. Aquí directamente vais a poder responder a las preguntas. La primera es, ¿habéis calculado la huella de carbono? Era obligatoria esta para saber qué porcentaje de los asistentes lo tenéis hecho, ¿no? Sí, este no es el primer año, es decir, la de más arriba es la más avanzada, digamos. Tenemos hasta el alcance 3. La segunda opción, sí, no es el primer año, pero solo tenemos los alcances 1 y 2. Este es el primer año que lo estamos haciendo, o no hemos empezado, pero lo estamos valorando. Sería la menos madura. Recuerdo, como siempre, son anónimas y no hay manera de trazar absolutamente nada. Simplemente el objetivo es que todos tengamos una visión de los asistentes, también para que Jaime pueda enfocar el contenido. Pues vamos a dejar un minuto, ya que luego os vamos a lanzar la otra. Hay una segunda, es ¿cómo lo estáis haciendo? Con la ayuda de un experto externo, por nuestros propios medios, o en el caso de que no lo estemos haciendo, no lo estamos haciendo. Un poco, lógicamente, las 2 primeras respuestas de la segunda pregunta serán aquellos que sí que lo estáis haciendo. Luego filtraremos porcentaje correspondiente. Antonio, no sé si puedes ir proyectando ya las respuestas para ir comentando cómo están yendo. Tenemos las respuestas. Déjame ver si puedo proyectarlas, porque sí, no las puedo mostrar, pero sí que las vemos en pantalla, ¿vale? Entonces, si te parece, te cantamos las respuestas. Frente a la primera pregunta que habéis calculado huella de carbono, la primera opción sí, este no es el primer año, es un 2%. Sí, no es el primer año, pero tenemos los alcances 1 y 2, es el 34%, es decir, el alcance 3, muy poca gente, ¿vale? La tercera opción, que era este es el primer año en que lo estamos haciendo, hay un 19%, y casi la mitad, el 47%, no hemos empezado, pero estamos valorando. Entiendo que es hacerlo, ¿vale? Es decir, con respecto a esta primera pregunta, casi un 70% de nuestros asistentes o es el primer año o aún no ha comenzado. De hecho, destacable el dato de que la mitad aún no ha comenzado. Tiene su lógica, si no, bueno, el hecho de vuestra presencia en este webinar, pues bueno, tiene su lógica. Pero bueno, la mitad, Jaime, no han comenzado y otro 19% es
es el primer año, Ujú. solamente, por tanto, un 30% ya lo tiene hecho por lo menos un año. Y tienes por ahí, Antonio, las respuestas Estoy intentando localizar la segunda, que no que sé por era qué. cómo lo estáis haciendo, es decir, con la ayuda de un externo, internamente y cómo podemos, eh, una herramienta, en fin. Esa Ah, pregunta sí, también ya es... las tengo, ya las tengo. ¿Cómo lo estáis haciendo? Creo que eran tres opciones. Bueno, con una ayuda de un experto un 25%, por nuestros propios medios un 33% y coincidiendo con el resultado anterior, el 42% no lo está haciendo. Es decir, que digamos que Bueno, la mitad de tiene las sentido. personas que tenemos al otro lado tiene un claro interés en cómo hacer ese arranque en lo que es huella carbón. Sí, aquí también la mitad, bueno, tiene sentido. La mitad no lo ha empezado, por tanto, tiene sentido, pero de los que sí, bueno, es casi 50-50, ¿no? 25% versus 30% lo están haciendo internamente y como buenamente pueden, con autoformación, imagino, y internamente, y un 25% con un experto externo, Jaime. Luego, la mitad no lo han hecho, de la otra mitad 50-50 con experto externo o internamente. No sé si esto es lo que os estáis encontrando, Jaime. No sé si esto Bueno, sí. cuadra. Bueno, buenos días a todos. Encantado de compartir este rato con vosotros. Sí, a ver, tiene lógica, cuadra con lo que nos encontramos ahora mismo en el mercado. Me gusta que las estadísticas salgan cuadraditas, ordenadas, 25%, 50%. Sí, es más o menos lo que nos encontramos. Y todo, y ¿qué hay detrás de esto? Al final, bueno, cuando Carolo me presentaba y decía que yo tengo una dilatada experiencia en temas de sostenibilidad, dilatada experiencia en temas de sostenibilidad son como mucho 8 o 10 años. O sea, este tema de la sostenibilidad lleva poco tiempo con nosotros, heredero de la responsabilidad social corporativa, que lleva un poco más de tiempo, pero decenas de años. O sea, nos estamos encontrando, yo creo que todos sobrepasados por este tsunami regulatorio, esta intensidad de la palabra sostenibilidad que nos aparece por todos los lados, requerimientos y exigencias no solo legales, sino lo vamos a ver con más calma después. Del propio ecosistema empresarial, ¿no? De los grupos de interés, de nuestros stakeholders que nos van pidiendo cada vez más que avancemos en estos campos. Por eso tiene lógica que el 50% de vosotros no haya arrancado con esto. También tiene mucha lógica que de los que sí habéis arrancado, bueno, veo que casi nadie está en alcance 3, tampoco me sorprende. Creo que el alcance 3 es complicado, salvo empresas cotizadas que están muy al tanto de todo esto, que además tienen no solo la exigencia de legislación, sino de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está mirando detrás, que al final esto de la huella de carbono es un indicador clave y de los pocos indicadores estándar que tenemos para medir nuestro desempeño medioambiental. Por lo tanto, pues todo el mundo está mirándolo y que, bueno, pues que haya empresas que estén avanzadas en esto. Pero bueno, al final ya sabéis que estamos en un entorno PYME en España. Más del 90% de las empresas de España, incluso más del 95%, son pequeñas y medianas. Y ahí es donde nos estamos encontrando nosotros, porque hace falta empujar, ayudar a las empresas a no solo calcularlo, sino pues una vez que calculamos la huella de carbono, pues pensar qué hacemos con ella. Al final, esos tres grandes pasos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? De calcular la huella de carbono y luego trabajar para reducirla. Y cuando ya no podamos reducirla más, compensarla, pues es lo que vamos a tratar de ayudaros hoy en menor medida, porque bueno, se trata de una charla un poco entre nosotros para avanzar en este campo y con más detalle en el curso que vamos a dar, que va a estar centrado en el cómo se hace y sobre todo muy orientado a que vosotros mismos desde la empresa podáis ser de ese 25% que lo hace por sus propios medios. Esto no quiere decir que no os apoyéis en ayuda externa, sobre todo para el arranque. En especial yo creo que es interesante cuando vamos a abordar el alcance 3, porque el alcance 3 es complejo, lo vamos a ir viendo hoy y lo vamos a ver con más detalle el próximo día. El alcance 3 tiene muchas acotaciones, muchas limitaciones, no depende de nosotros. Vale, no sé si podemos, a ver, yo creo que puedo avanzar yo. Sí, perfecto. Bueno, entonces,
contar muy rápidamente, no, yo creo que más o menos todos estamos familiarizados con qué es esto la huella de carbono, pero es importante entender que aunque quizá no sea el mejor indicador para medir temas medioambientales, es el que tenemos, es el estándar, se ha ido refinando con el tiempo. La huella de carbono hace unos cuantos años no era lo que es ahora, no incluía todos los gases de efecto invernadero que incluye ahora, no estaba tan controlada, no tenía esa fiabilidad en los factores de conversión. Al final ya sabéis que se trata de convertir los gases de efecto, traducir o transponer todos los gases de efecto invernadero a uno, al CO2, y medir las toneladas métricas equivalentes de CO2. ¿Vale? Por lo tanto, la huella de carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, estamos centrados en la contaminación atmosférica. Ya sabéis que hay otras que no tienen la suerte de tener un indicador tan avanzado como puede ser la contaminación del agua o otros tipos, todo el tema suelos o incluso temas de biodiversidad que no tienen tan avanzado el tema de tener un indicador estándar, comparable, medible y que sirva hasta para conseguir financiación, ¿no? Como puede ser la huella de carbono. Entonces, bueno, pues al final este análisis de huella de carbono ya sabéis que nos da un dato, una cifra, un número que ha venido siendo y va a ser el dato clave de medición del desempeño medioambiental. ¿Vale? Entonces, mm, aquí os dejo con esta presentación, la compartiremos con vosotros, os dejo un poco el panorama, ¿no? Primero, ¿qué es la huella de carbono? ¿Qué gases de efecto invernadero se convierten a CO2 para dar las toneladas métricas equivalentes de CO2, que es el número que refleja la huella de carbono? Y bueno, pues hay más o menos problemáticos, ¿vale? Tenemos a los NOx, que los que estáis en el entorno de industria o fábricas o producción, pues tendréis, lo conoceréis bien, el metano en temas de ganadería y en general del sector primario. Y luego, pues ya gases un poco más específicos como el hexafluoruro azufre, que si hay alguien del tema del sector eléctrico, pues sabrá que es un problema, es un gas que te contamina 26.000 veces más que el CO2, pero muy centrado en algunos sectores. Y sí que es interesante comentar rápidamente que hay diferentes ámbitos de aplicación para la huella de carbono. Todos estamos muy centrados en el de empresa, pero hoy en día está tomando mucha relevancia el de calcular la huella de carbono para eventos. De hecho, en Madrid, para eventos de más de 5.000 personas, es obligatorio no solo calcular la huella de carbono, sino emitir una memoria de sostenibilidad específica para cada evento de más de 5.000 personas. Os pongo, por ejemplo, yo tengo un cliente con el que colaboro, que es un club de fútbol de Madrid, no puedo decir el nombre, pero él bueno, pues empezó a calcular la huella de carbono por motu propio, porque le interesaba saber a nivel interno cómo estaban cuando todavía no se empezaba a pedir. Ahora ya hasta tenemos requerimientos de la liga profesional, ¿no? Para que vayamos estableciendo indicadores dentro de los clubes de fútbol y imaginar en la complejidad de calcular un alcance 3 en este tipo de escenario, ¿no? En un evento en el que se desplazan muchísimas personas a ver un evento deportivo, pues nos vimos y nos hemos centrado no solo en calcular la huella de carbono de la empresa como tal, del club como tal, incluyendo oficinas, tiendas, sino evento por evento. Y luego, pues puede ser muy interesante también calcularlo por producto. ¿Y por qué tiene tanta relevancia poder calcular la huella de carbono por producto? Porque esto nos enlaza con nuestros clientes. Ya sabéis que el alcance 3 de nuestro cliente es nuestro alcance 1 y 2. Es decir, que vamos a tener, si tenemos muy bien aquilatado el cálculo de la huella de carbono de un producto X, cuando nuestro cliente, el que compra ese producto X, nos pida la huella de carbono para su alcance 3, vamos a tener ese dato. Y eso nos va a ayudar mucho o va a ayudar mucho a nuestro cliente. Por lo tanto, ya empezamos a ver que ya no solo, y lo vamos a ver ahora con más calma, si esto es obligatorio desde el punto de vista jurídico, legal, sino que si estamos ayudando a un cliente en su propio cálculo, si es nuestro cliente el que a través de la cadena de valor nos lo va pidiendo, va a tener mucho interés tenerlo calculado desde ese punto de vista, ¿no? de grupo de interés, de stakeholder y de colaborar en la cadena de valor. Bueno, diferentes alcances. Tengo una pregunta, Jaime, si me Sí. lo permites.
con respecto a esto tan interesante que acabas de decir, calcular la huella por producto, porque yo lo entienda, una empresa que si se le dice a su cliente qué huella de carbono tiene por producto, lo que estás diciendo en definitiva es que ese cliente va a poder tener el cálculo de alcance 3, el cálculo de la huella de carbono de su proveedor, gracias a saber la cantidad de producto que le ha comprado, ¿no? Si sabemos que el producto A tiene tal huella de carbono por cada kilo de producto A, imaginemos, o por cada unidad de producto A, ya solo con calcular el número de unidades tendría la huella de carbono. Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Y por poner un ejemplo, si tú eres un fabricante de envasas, cortas envasas piña, y tú sabes el envase de plástico que tú usas, cuánta huella de carbono por unidad emite, porque te lo da tu proveedor, lógicamente, pues ya tienes parte de tu alcance 3 calculado sin tener que casi ni que pedirlo. Por lo tanto, pues sí, sí, por esa y por otras que también son de utilidad interna, ¿no? Por saber por línea de producto cuál es tu huella de carbono. Pero sí, esa es la derivada, ¿no? En cliente, efectivamente. Vale, y la de los eventos igual, ¿no? Es decir, el tema de los eventos, tengo otra pregunta, esta no tiene nada que ver. El tema de los eventos, hombre, todos hemos visto casos de conciertos musicales y tal, que se han anunciado como emisiones cero, porque todos los focos del concierto han estado alimentados por placas solares y el agua no sé cómo, en fin, que se ha montado. Quizás esto de calcular la huella de carbono por eventos, poniéndose el ejemplo del mundo del fútbol, se podría intuir que podemos llegar a un momento en que los clubes de fútbol anuncian que este evento es de alcance cero y tal, porque los focos los alimentamos y tal, y fomentaría estas prácticas, ¿no? Quizás están buscando esto con el tema de los eventos. Sí, 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 claro, efectivamente. Van buscando, a ver, poder decir que un evento es net cero en carbono o incluso dar la cifra, bueno, pues obviamente es un claim. Hay que tener cuidado con los claims. Ya sabéis que hay un estudio de la Unión Europea que dice que el 53% de los claims medioambientales o son falsos o no son certificables. Vale, entonces, detrás, nosotros que investigamos luego un poco detrás de estos claims lo que hay de cierto, hombre, el poder decir que un evento tuyo pues tiene medidas para reducir el carbono, incluso es net cero, como hemos visto sí, últimamente, pues aporta valor también para un nuevo público y un nuevo estilo de consumidor y de usuario y de cliente que empieza a valorar este tipo de cosas, ¿no? Tanto en la compra como en la asistencia a un evento. Por supuesto. Sí, gracias, Jaime. Empiezan a haber preguntas, Si creo que una de las que estoy leyendo, viene al caso, tocarla ahora, el resto las pasaremos al final, si os parece. Hay una que es panota, aviso. ¿Cómo calcular la huella de carbono de un autocar que da servicio diario de transporte a una de nuestras oficinas con las que compartimos el autocar con otras empresas ubicadas en el mismo edificio? Claro, aquí hay un autocar que se comparte, varias empresas comparten un autocar, además sin tener el dato exacto de nuestros empleados que usan el medio de transporte de forma diaria. Es decir, de nuestros empleados no tenemos el dato de quiénes han cogido ese autocar para venir a la oficina. Y además es un autocar compartido por dos empresas, que viene a repartir a la gente entre las empresas. Un caso así, llamémoslo repartido o compartido, autocar compartido entre dos empresas. Y si además no se tiene el dato exacto de los empleados que lo usan, eso, bueno, la pregunta tiene malicia, pero No, es que es el día a responder día. a nuestro asistente. Entiendo perfectamente porque es el día a día. Al final, bueno, sí me gustaría recordar los 3 tipos de alcance que hay a colación con esta pregunta, ¿vale? Porque habrá alguno de los Sí, asistentes que a lo mejor no lo tenga muy claro. Recordarles que son 3 alcances los que se miden en huella de carbono. Esto está definido por el Greenhouse Protocol, ¿vale? Esto es así para todos. Alcance 1, que son las emisiones directas en fuentes propias o controladas por la empresa, las típicas emisiones de una línea de producción o de consumo de calefacción bueno. Luego está el alcance 2, que son energía
comprada por la empresa, típica de la electricidad, que aunque no se produce en tus instalaciones, se produce lejos de tus instalaciones, pero tú las usas y las controlas dentro de tu instalación. Y el alcance 3, que es el que nos genera siempre más problemas, ¿no? Que son las emisiones indirectas, pero en fuentes que no son propiedad de la empresa o no están controladas por la empresa. Este es un caso de alcance 3. Es un caso complicado porque no tenemos todos los datos. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? No voy a entrar hoy mucho en el cómo, ¿vale? Porque eso es, si nos detenemos en casos muy puntuales, pues tendríamos cientos, pero sí os diré que lo que se hace son, cuando no se tiene el dato, tirar de estimaciones. Y hay estimaciones que las propias entidades que se encargan de controlar que se hace bien el tema del cálculo de carbono, como es SBTi o como Greenhouse Protocol, también van lanzando o van ayudando a las empresas con valores medios. Por ejemplo, hay valores medios de un ticket de un vuelo de avión en el que a lo mejor tu proveedor de vuelo, o en este caso tu proveedor de transporte, no te da el dato porque no quiere, porque no lo tiene tampoco, y entonces tú te tienes que ir acogiendo a estimaciones. Pues el trayecto medio de transporte mío de autobús son tantos kilómetros, utilizo tal estimación para decir que eso se convierte en huella de carbono siguiendo los criterios X, Y o Z. ¿Vale? Y lo que sí plantearía un problema un poquito más serio es no saber cuántas personas han utilizado el autobús, porque ahí sí que tienes que volver a estimar y decir, bueno, pues al año se usa este servicio tanto, tenemos tantos empleados, pues vamos a decir que el 50% o el 25% o el 15% y vuelves a hacer una estimación sobre estimación. Y al final tu alcance 3 lo que tiene es una cifra y un montón de asteriscos debajo que va diciendo estimación 1, aproximación 2, aproximación 3, estimación 4. Y así se va avanzando en la medida de lo posible, porque cuando no se tiene el dato, pues no se tiene. Y muchas veces tenemos incluso dificultad para que un proveedor o un cliente incluso o algún colaborador nos dé el dato porque es un dato que no quiere compartir. Pero pregunta, Jaime, esta viene perfecto al caso. ¿Existen bases de datos para consultar la huella de carbono de productos, envases, de manera normalizada, para ir calculando nuestra huella de carbono inicialmente? Pues van existiendo cada vez más como tablas que van ayudando, pues en Greenhouse Protocol y van sacando tablas que van ayudando para el alcance 3 en estimaciones o emisiones medias por trayecto o emisiones medias por producto. Pero en el caso del producto es muy importante ir al proveedor porque tienes dos efectos. Primero, fiabilidad. El dato que te dé tu proveedor va a ser mejor que el que te dé una tabla estimativa. Yo el otro día estuve buscando, por ejemplo, en el caso de fibra óptica, lo que contamina o lo que emite la fabricación por kilómetro de cable de fibra óptica, no encontré ninguna estimación, pero al final, presionando un poco al proveedor que en eso, conseguimos el dato. Siempre va a ser mejor obtener el dato del proveedor, por supuesto. Si no, pues hay que ir buscando estimaciones y ahora a veces incluso que nos... Porque esto avanza muy rápido y muchos proveedores no están preparados todavía. Pero otro efecto positivo de pedírselo al proveedor es que vamos trabajando todos en global para reducir, para calcular y reducir y compensar la huella de carbono. La medida que un cliente te va pidiendo la huella de carbono de tu producto, tú como proveedor te vas viendo obligado a calcular, mejorar tus procesos y eso es una bola de nieve, el trabajar a lo largo, aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor, digamos que contribuye al objetivo global de todo esto, que es frenar el cambio climático, frenar las emisiones de CO2, intentar, pues eso, frenar fenómenos atmosféricos, desertificación y un montón de impacto que tiene el cambio climático. Entonces, en ese sentido es mucho mejor ir directamente a la fuente en lugar de usar estimaciones. Yo tengo una Y pregunta, Jaime, muy naif, pero muy interesante a la vez. Y es, exige proyección de futuro, pero en base a la normativa, tú que conoces el tema y tal, en profundidad y vas viendo cómo discurren las modificaciones, actualizaciones de la norma y tal, podríamos decir que en el futuro las empresas todas van a tener que actuar con esta dinámica de calcular la huella de carbono del producto, por evento, la global. Podríamos ver un futuro en que todas las empresas manejan este lenguaje y lo llevan a cabo. a ver, yo veo
Quizá ya entramos en el territorio, digamos, de la tercera pregunta. Yo veo que va a ser muy difícil, a ver, una empresa a lo mejor del sector servicios, un despacho de propiedad intelectual, que a lo mejor no tenga prácticamente ningún o consumos muy bajos. Incluso en esos casos va a ser interesante. Y te digo por qué. Eh, Hoy en día ya no es que la ley nos obligue, ya no es que nuestros clientes nos lo pidan, sino que todo, al menos en Europa, todo el flujo, todo el canal financiero está enfocado a empresas sostenibles. ¿Vale? Europa decidió hace unos años que todos sus recursos financieros, a nivel de inversión, a nivel de financiación, a esos dos principales niveles, es decir, activa a los bancos, activa a todo tipo de ayudas públicas para que todos vayan en la misma dirección, es decir, vamos a dar el dinero a empresas que puedan acreditar que son sostenibles. ¿Y cómo Sí, acreditan las empresas que son sostenibles? Pues el indicador, uno de los indicadores claves es la huella de carbono. Por lo si tanto, te parece, Jaime, lanzamos la tercera sí. pregunta porque nos come el tiempo, ya son y media, y tienes que hablar de compensación y tal. Vamos, Antonio, a lanzar la tercera pregunta, que es interesante, también relacionada con lo que estás diciendo ahora mismo y que tiene que ver con, ¿os la ha pedido alguien? ¿Habéis recibido alguna presión, solicitud de cliente, banco, proveedor, etcétera? Así todos podemos ver un poco en porcentajes, si tenemos en cuenta los asistentes que aquí hay hoy como representación del tejido empresarial, porque hay de todo. Tengo que decir que entre los asistentes estáis de todos los tipos de sector. Luego es una representación bastante variada. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo Sí. la pantalla y estamos viendo que la mitad, antes era la mitad, ahora ya está ganando el resto, el 44% no se lo han pedido nadie Emocionante es nunca, esto. está bajando, 47%, ahí está, se mantiene en la mitad, y luego está claro que gana entre la otra mitad, que sí les han pedido la huella de carbono, son los clientes, number one. Por ahora, creo, vamos a esperar un poquito. Ha habido 39 respuestas. Solo 46. recordaros, perdonad que os interrumpa, solo recordaros a los que estáis al otro lado que también con el móvil, escaneando el vídeo y metiendo el passcode que lo tenéis abajo, podríais acceder a lo que es la encuesta. Bueno, yo creo que más o menos se está quedando ahí. Fíjate, Jaime, que la de no, nadie nos la ha pedido aún, baja, y está en el 40 casi, se acerca al 40, Ujú. eso de 50 al 40. Luego podríamos decir que casi un 60%, casi un 55%. Ujú. Está cambiando, a ver si paramos ya. Bueno, más o menos va a Más quedar o menos, así. nos Nadie nos lo ha hacemos. pedido, casi la mitad. Sí, sobre todo los clientes, entre la otra mitad, a la que sí se lo han pedido, ganan los clientes, 26%. Sí, la administración, 17%. Accionistas, un 9%. Y en último lugar, los bancos. Hombre, también tiene sentido, ¿no, Jaime? No sé qué te parece a ti la respuesta, pero que sean los clientes los que más están empezando a pedirlo, tiene cierta lógica, ¿no? Y los bancos en lo último. Bueno, sí, la lógica que hay detrás es que a ellos se lo está pidiendo alguien. Es decir, los clientes lo piden, sobre todo clientes grandes, porque ellos están obligados. Y ahora vamos a ver que hay una obligación legal, ¿vale? Para determinado tipo de empresas a calcular su huella de carbono. Y por eso van yendo hacia atrás en la cadena de proveedores y se lo van pidiendo. Y luego un cliente, el mayor cliente en España, que es la administración, que cuenta como cliente, que lo está empezando a exigir en sus pliegos. Ya sabéis que para poder concursar en España hay que cumplir para poder concursar con el tema de la Ley de Igualdad y la Ley General de Discapacidad. Eso es un criterio de corte. Si no se acredita que para empresas de más de 50 empleados se cumplen con esas dos leyes, no se puede licitar en este país. Pero además la administración va pidiendo en sus pliegos, va dando puntos por determinadas cláusulas medioambientales y sociales. Y el factor estrella
para esa puntuación extra, para poder llevarte un concurso por estos temas, es el tema de la huella de carbono, de acreditar que estás calculando la reduciendo, la que tienes un plan de descarbonización, y luego también el tema de pasar a flotas eléctricas o híbridas de coches, sobre todo en temas de transportes, que están muy en boga en las licitaciones. Y luego los clientes. O sea, tiene sentido eh, o sea, estamos viendo que un 45% todavía no se lo han pedido, teniendo en cuenta también que son empresas que están empezando en este mundillo, tiene sentido. Esto hace 5 años no lo pedía nadie. O sea, es que estamos migrando, ya vamos por el 55%. Y ese bancos, ¿vale? Que están un 2%, 3%, va a crecer mucho, porque los bancos van a empezar a pedir primero a primar, ¿vale? Primero, para una línea de crédito, para un confirming, para este tipo de productos financieros ya está empezando a dar mejor descuento para empresas que pueden acreditar sostenibilidad. Y volvemos a lo mismo. La manera más expeditiva de acreditar sostenibilidad hoy en día es por acreditando la reducción de la huella de las emisiones por huella de carbono. Genial. Jaime, tenemos aquí en el planes de reducción, cómo se compensa, cómo se certifica, planes de descarbonización, por lo menos pasarlo por encima, si avanzamos. Voy a avanzar un Luego, poco, luego, ¿vale? Sí luego que me echan la quiero. bronca porque nunca llego al final. Vale, avanzo un poco. Solo os dejo, y os lo dejo para que lo veáis, ¿vale? Estas obligaciones, ¿vale? Que son de rango jurídico en Europa, que son el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, que apuntan no solo a la reducción o a controlar el aumento de temperatura con referencia a la época preindustrial en 1,5 grados o 2 grados, sino que ya están apuntando a que en 2050 las empresas en la Unión Europea se tienen que descarbonizar. ¿Vale? Y esto supone que todas las grandes empresas están teniendo ya planes de descarbonización para poder acometer esos objetivos tan exigentes de esto que pongo aquí del 55% en alcance, al menos en alcances 1 y 2 para el 2030 de reducción y la descarbonización completa en el 2050. Veremos cómo llegamos al 2050, pero lo que está claro es que todas las grandes empresas tienen ya sus planes de descarbonización y no pueden descarbonizarse si sus proveedores no se descarbonizan. Y ahí ya vamos, aunque nos avancemos un poco, aunque vayamos más adelante en la presentación, a la importancia de la reducción y la compensación de huella de carbono para poder acreditar, si no que somos neutros en carbono, pues que nos estamos aproximando o que al menos tenemos un plan a largo plazo para ir descarbonizándonos poco a poco, ¿vale? Porque al final las empresas no pueden dejar de producir, no pueden dejar de viajar, no pueden dejar de hacer su actividad diaria. Por lo tanto, emisiones se van a producir. ¿Y qué herramienta tiene una empresa cuando ya ha reducido todo lo que puede reducir? Pues compensar. Y hay varios sistemas para poder compensar. Nosotros os vamos a hablar con más detalle de un método para hacerlo, en principio gratuito, que es el sistema que el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica pone a disposición de las empresas. Y os vamos en el curso os vamos a enseñar cómo se maneja, os vamos a enseñar cómo se hace, cómo se usa la calculadora, pero no solo eso, sino cómo se establece un plan de reducción, qué medidas se pueden tener en función de ya más particularizada, en función de sector, qué se puede hacer para reducir la huella de carbono y cómo podemos establecer un plan de compensación. Ya sabéis que el ministerio te da 3 sellos, ¿vale? Uno es solo por calcular, otro es por reducir tu huella de carbono, para lo cual utiliza la media de los 3 últimos años y si es reducido sobre esa media, te da también una certificación del reduzco y luego también tiene el compenso. Y en el compenso tiene propios proyectos dentro de lo que es la herramienta de compensación del ministerio para que tú puedas adherirte a proyectos de compensación y poder compensar la huella de carbono con proyectos nacionales y acreditados por el ministerio. Vale, entonces, a la pregunta de si esto es obligatorio, pues es que estamos viendo Perdona, que Jaime, creo que es un buen momento para lanzar la pregunta de quién está compensando, o quién lo ha hecho, o quién no lo ha hecho. Bueno, adelante. en función Venga, del vamos a resto buscarlo. el resto de preguntas nos podemos hacer una idea de los porcentajes. Lógicamente, este es el estadio más avanzado, más maduro en una organización de certificación de compenso. Luego, ¿hasta qué punto estáis compensando? Os damos 4 opciones. Tenemos ya un plan de descarbonización revisado por SBTi. Tenemos un plan, hemos empezado con la compensación, acabamos de empezar. Tenemos un plan y no hemos empezado, o hemos calculado la huella pero no hay plan.
Suponíamos que la última la hemos calculado a huella, pero no la compensamos ni tenemos un plan, es de lejos la más votada, y eso que estamos teniendo en cuenta solamente, aquí supongo están contestando aquellos que han calculado la huella, porque es la opción más básica. Los que no han calculado la huella, pues ni siquiera estarán contestando. O en segundo lugar, bueno, hay empate, hay un doble empate en segundo lugar. Tenemos un plan de descarbonización, pero no hemos empezado a compensar, o tenemos un plan y acabamos de empezar con la compensación. En tercer lugar, en cualquier caso, la de tenemos un plan y hemos empezado con la compensación es un 6% del 50%. Podría ser un 3%. Bueno, Tenemos, es y consistente. lógicamente la más pequeña, la última, tenemos ya un plan de descarbonización revisado por la administración que toca SBTI. Es BTI, sí. Bueno, estos son El los muy aventajados, ¿no? Los que ya han utilizado este sistema para validar tus objetivos de descarbonización, pues esos son los que van, bueno, probablemente los que coincidan con que ya han madurado el alcance 3, pues un poco ese 2-3% que nos vamos encontrando, que son la punta de lanza, ¿no? De todo A esto. día de hoy, para matrícula, vamos, los Sí, sí. del 3% que ya lo han El revisado por el SBTI. SBTI, pues Vale, sería sí, muy tiene mucha lógica porque esto está cogiendo mucha inercia, pero empezó hace poco. Entonces, tiene lógica que las empresas no hayan empezado. Me sorprende gratamente que las empresas tengan ya un plan, aunque no hayan empezado a compensar, porque el plan de descarbonización primero arranca con medidas de reducción y después empieza a activar medidas de compensación, ya sabéis que hay sistemas de compensación por créditos de carbono, comprando créditos de carbono a empresas que han podido ahorrar, ¿vale? Con un techo, os lo contaremos con más detalle, pero bueno, tiene lógica, tiene todo el sentido. Entonces, bueno, hablando de descarbonización, ya sabéis que al final esto sí que me gustaría dejarlo como mensaje clave de hoy, ¿vale? Que hay una ley en España, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que determina que las empresas van a tener que calcular obligatoriamente su huella de carbono y que pide modificar un Real Decreto, el 163/2014, para decir qué empresas. Ya está dicho, ¿vale? En el anteproyecto de ley, solo falta que aprueben el anteproyecto de ley, ya está dicho que estas empresas que van a tener que calcular su huella de carbono obligatoriamente por ley a partir del 2025 con datos del 2024, o sea, ya, y esas son las empresas que hoy en día tienen que reportar el EINF, ¿vale? La ley 11/2018. Básicamente empresas de más de 250 trabajadores y con una facturación y balance o activo total en balance que no voy a entrar a valorar, los que estáis ya sabéis. Aunque las comunidades autónomas se han ido adelantando y ya hay comunidades autónomas que van obligando con distintos criterios, que pueden ser sectoriales o por tamaño de empresa como en Baleares o sectoriales como en Valencia, van obligando a calcular esta Jaime, huella. aquí hay una pregunta que te tengo que trasladar. Fuerza, por favor, ¿puedes repetir las dos leyes que debemos cumplir para poder licitar? La Ley General de Discapacidad y la Ley de Igualdad. ¿Vale? Son son leyes que obligan a empresas de más de 50 trabajadores a tener un plan de igualdad, la de igualdad, y a contratar a personas con discapacidad por cada 50 empleados que se tiene a una persona con discapacidad. Y eso, que es una ley que en principio hasta hace nada eran leyes que se incumplían sistemáticamente porque no comportan sanciones. Bueno, la ley de igualdad sí, pero la ley de general de discapacidad muchas veces ni la conocían y ahora pues es una ley que tienes que cumplir sí o sí. ¿Vale? Esa es la respuesta. De acuerdo, gracias. Vale, y un breve comentario a las exigencias de reporting. Esto es muy importante porque aunque no os lo exija la ley directamente, si estamos obligados a reportar bien por la ley de información financiera, por la de taxonomía, y esto las empresas más grandes os sonarán, por la nueva directiva CSRD, porque estamos en marcos de reporte determinados o porque estamos dentro de una agencia de rating de sostenibilidad para entidades financieras, estamos obligados a reportar la huella de carbono porque nos lo está pidiendo como indicador estos sistemas de informe. Vale, no sé si podemos lanzar la última Hay, pregunta o... hay una pregunta del chat, otra Vale, importante. Habéis comentado que hay varios sistemas de compensación. Siendo la que ofrece, una es la que ofrece el Ministerio, ¿cuáles son las otras sistemas de compensación? bueno, la principal, o sea,
el principal método de compensación es el secuestro de huella de carbono por proyectos de reforestación. Vamos, plantando, dicho así un poco en pocas palabras, plantando árboles y haciendo que la masa arbórea crezca y se absorba el mayor. Bueno, el agua es la masa acuática es la que más CO2 absorbe, pero luego después de la masa acuática está la masa forestal. Entonces, promoviendo y pagando proyectos de reforestación es el mayor o el sistema que tenemos más a la mano para compensar. También hay sistema de compensación de créditos, siempre supone pagar para contaminar, pero esos son los dos principales. Hay otros técnicos como sistemas de membranas para reducir o compensar las emisiones que se han producido en la industria. Hay unos cuantos, pero los principales son sistemas de compensación de créditos de carbono y la reforestación. También la generación de masa acuática, esa está menos avanzada. ¿Vale? Os dejo Vale. también aquí unas ventajas que son, digamos, la cara de la moneda de la obligación, ¿vale? Las ventajas que supone el tener la huella de carbono calculada, ¿vale? Básicamente, aparte de la obvia reputacional, ¿vale? El ahorro económico por reducción de costes, nuevas oportunidades de negocio, mejorar nuestra propia gestión medioambiental, que es una ventaja indudable, disponer de un indicador comprensible, atraer, este es muy importante, a nuevos inversores y financiadores. Te os pongo un ejemplo muy rápido, tengo una empresa que su fondo, le acaba de comprar un fondo de inversión, nos dice que los criterios de sostenibilidad, ellos valoran la empresa un 25% más si tiene y cumple con criterios de sostenibilidad y uno de ellos, por supuesto, es la reducción de Ni emisiones. más ni menos, un 25% más de valor de la empresa. Y eso lo dice el propio fondo de inversión, ¿eh? O sea, yo la verdad es que, vamos, no los discuto, vamos, o sea, es lo que ellos valoran. Vamos a ver qué opinan nuestros. Con la última pregunta, Jaime. ¿Con cuál de estas afirmaciones coincides más? Dejamos ahí un poco para después. Así vemos después de la charla, a ver qué opinan nuestros asistentes de todo esto. 42%, bueno, las opciones son, nos ayuda con nuestra imagen, es la base sobre la que podemos construir un plan de acción, es algo que nos va a ayudar, es una obligación legal, perdón, es una obligación legal, y la otra está simplemente vinculada a nuestras obligaciones de informe. O sea, hay unas preguntas que tienen que ver con la obligatoriedad, lo hacemos porque estoy obligado, y hay otras preguntas, evidentemente, que tienen que ver con la creencia de que esto realmente es estratégicamente interesante para el negocio. Luego, por ahora, obligación legal es la que gana. Lo siento, Jaime, por ahora la gente funciona por obligación, por lo que ya Bueno, sabemos. las otras Es la también son base un sobre la poco. que podemos construir un plan de acción alineado con la taxonomía, es la segunda, ojo, lo ven como un plan realmente estratégico. Y la tercera es algo que va a ayudar a mejorar nuestra imagen. Por el informe. Pues lo necesitamos en el informe. No sé si esto te cuadra, Jaime. Bueno, al final, en realidad me cuadra porque es abrumadora la mayoría de obligaciones. Es decir, bien por ser una obligación legal, porque nos obliga a taxonomía o porque sea obligación desde el informe, nos están un poco estrangulando desde todas las direcciones para que la calculemos. La verdad es que me sorprende el porcentaje tan alto de empresas que lo valoran como algo que es bueno, pues reputacionalmente, o sea, y realmente es así, porque bueno, al final los grupos de interés no siempre son todos financieros, y esto. Tenemos a las personas de la organización que se sienten orgullosas de estar en una empresa que emite cada vez menos CO2 a la atmósfera, ¿no? O gases contaminantes. Entonces, bueno, y luego, pues también para los clientes eso es muy importante que sus proveedores la reduzcan y a veces van a elegir o con esos criterios. La elección de un proveedor o de ganar, la diferencia para ganar un concurso, la diferencia competitiva puede estar ahí, puede estar en nuestros indicadores medioambientales. Desde luego. Una pregunta que tengo por aquí en forma de afirmación. Dice, nosotros llevamos 2 años reduciendo la huella, pero aún no tenemos el sello reduzco porque nos dicen que necesitamos 3 años consecutivos demostrando reducción. No sé si esto es así o no. Es así.
Ahí tienes dos soluciones. Una, calcular el año que te falta hacia atrás, es decir, intentar hacer un cálculo del año que te falta, pues en este caso estás calculando, pues ir al 2020, que es un año raro porque es no, sería el 20, sí, que es un año raro porque es el del COVID, pero sí, o sea, al final, si no puedes ir hacia atrás porque no tienes los datos, tienes que esperar un año porque se calcula sobre la media de los últimos 3 años. O sea que el reduzco solo te lo van a dar cuando tengas calculados 3 primeros y sobre la media tengas una cifra menor. Vale, ¿cómo, pregunta de curiosidad, cómo se verifica la huella de carbono? ¿Qué técnicas, recursos se están poniendo? ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona eso? Es decir, yo digo que he reducido un 20% mi huella de carbono. La primera pregunta es, ¿a día de hoy va a venir alguien a comprobarlo? Pues esa es Me una ha ocurrido la idea maliciosa cuando has dicho, pon el año anterior, pues bueno, yo me invento lo de hace 4 años y voy reduciendo para que me den el reduzco y a ver, ¿alguien me lo va a comprobar? ¿Cómo funciona? Eso es una buenísima pregunta. Hay una falta de acreditación, es decir, de verificación in situ. La mayoría es BTI y determinadas organizaciones que validan los objetivos se basan en datos que tú, bueno, en autodeclaraciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tú dices que eso es así y que la reducción es así. En el caso del ministerio te verifican y comprueban que las facturas que tú estás metiendo te hacen un muestreo y te piden datos y verifican que los datos que estás metiendo son así y ellos certifican sobre algo. Ahora, que un proyecto de descarbonización o de compensación de huella realmente está reduciendo lo que se dice que no hay medios y yo creo que el ministerio a día de hoy todavía no está comprobando si eso es así, simplemente valida lo que las empresas van autodeclarando, sobre todo en la parte de compensación, que creo que la pregunta va por ahí. Luego hay entidades particulares que sí que pueden certificar que tu huella de carbono está bien calculada y bien reducida. Para la reducción, yo sí que iría a una entidad, a un tercero, a un verificador tercero, que te lo puede certificar. Sí, sí. Vale, no sé si tenemos, a ver, voy a mirar el chat, no sé si tenemos más preguntas. Me dicen que, bueno, tenemos abierta la encuesta de satisfacción. Por ir terminando, Jaime, a mí me ha parecido muy interesante la ponencia de hoy. Esto que hemos hablado hoy, bueno, pido disculpas si se os ha quedado excesivamente superficial, ya lo avisábamos, es como el preámbulo del curso de la doble sesión en huella de carbono en mayo. En ese curso, Jaime, ibas a hablar de una herramienta, Sí, ibas bueno, a ese curso está explicar un enfocado. poco el detalle de cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, en ese curso es claro, porque obviamente hace falta tiempo para ver casos prácticos, remangarnos y ver de manera práctica cómo realmente se calcula la huella de carbono, qué elementos, o sea, o qué posibilidades tenemos y cómo se hace, cómo se establece un sistema de gestión de datos, porque al final es muy costoso si no tenemos detrás un sistema de validación de datos y de un mínimo sistema de gestión del dato para calcular la huella y todo eso lo vamos a ver de manera práctica, ¿vale? Porque, bueno, con casos prácticos y ya os digo, pues viendo paso por paso cómo calcular, cómo reducir y cómo hacer un plan de reducción, todo eso lo hace falta mucho más tiempo y de hecho contaremos más con un experto en cálculo de huella de carbono del día a día, ¿no? Para ir paso por paso viendo casos prácticos y profundizando en el cómo, que es que es el objetivo de la formación de mayo. Genial. Pues bueno, hoy vamos a tiempo. Jaime, en fin, si no hay más preguntas, no sé si... Claro, tenemos alguna pregunta más. Agradecer de antemano que estéis complementando la encuesta. Y si te parece, déjame que lo revise porque justo estaba mandando los dos links de nuevo que ha comentado Jaime. Nos preguntan si van a disponer de las diapositivas que se han ido presentando. Se está grabando el vídeo, con lo cual tendréis acceso al vídeo. Y en principio, salvo que Jaime nos diga lo contrario, las diapositivas también. ¿Vale? Una empresa nos pregunta, ¿puede una empresa que está en crecimiento y que cada vez tiene más volumen de pedidos e instalaciones reducir anualmente su huella de carbono?
La respuesta es sí, porque la huella de carbono se referencia a una unidad de producción o a un número de empleados. O sea, para evitar que te penalice la fase de crecimiento, lo que se hace es calcular la huella de carbono. Imagínate que estamos produciendo ladrillos, pues por ladrillo producido o por tonelada métrica de ladrillo producido, ¿vale? Para que se vea que tú estás reduciendo, aunque estés aumentando tu número de unidades de producción. Esas unidades normalmente, Jaime, pueden emplearse las que la empresa considere más oportuna o hay unas unidades, unos ratios Bueno, específicos, como por ejemplo metros cuadrados, número de empleados. claro, se puede elegir, al final, si tú no estás produciendo nada, las empresas que no hagan eso, pues utilizan número de empleados, pues tanta huella de carbono por número de empleados. De manera que si crecen, no se ven afectados por el crecimiento orgánico. O metros cuadrados de oficina, o metros cuadrados de fábrica, pero en fábrica se utiliza más la unidad de producción. Pero puedes escoger algo siempre que lo defiendas y lo justifiques y tenga lógica. Exacto. Igual que por producto, por departamento, por planta, ok, lo que queramos. Si tenemos la huella de carbono total, ¿verdad? Luego la podemos dividir por lo que nos interese más o a nuestro cliente, que es el que nos lo pide o quien sea. Antonio, no sé si hay más preguntas. Tienes una más que también te he lanzado, que sería, ¿existen ya consecuencias o sanciones por incumplimiento en España? Y hacen una referencia específica a un gran melón, que es la obligación de informar sobre las NEIS, las SRS. A ver, las ERS todavía no están en vigor y el sistema sancionador, porque las ERS o NEIS son los estándares para la CSRD, de la nueva directiva que entra en vigor el año que viene, es decir, 2024, reporte del 2025 sobre el año 24 para empresas que ya reportaban en el estado de información no financiera. La directiva sí recoge un sistema sancionador. Yo hasta ahora, con el estado de información no financiera, no he visto ninguna sanción, no las conozco. No quiere decir que no las haya, porque recordar que el EINF lo que es una modificación de la ley del Código de Comercio y de la ley de sociedades, que tienen sus propias sanciones. Pero no, yo no conozco ni he oído nunca una sanción por no reportar el EINF. Sí, sí se esperan sanciones determinadas. Sabéis que la CSRD se tiene que transponer a legislación local y en esa ley que saquen, que será la gemela de la 11/2018, sí que se esperan un sistema sancionador definido, no como en la otra que no lo había. Vale, hay otra pregunta. Me dice. ¿Qué pasa con los grupos empresariales que cumplan criterio de obligatoriedad de cálculo de huella de carbono en algunas de sus empresas? ¿Todas las empresas del grupo tienen que calcular o solo aquellas que cumplen el criterio? Más de 500 empleados o lo que sea, las que están haciendo el EINF. No, Solo algunas, digamos, unidades de negocio, plantas, filiales son las que... tiene que ser todo el grupo. O sea, si al final el grupo decide reportar por grupo, tiene que ser el grupo completo el que reporte su huella de carbono. Aunque esté dirigido por la central y las matrices lo único que tengan que dar es determinados datos, la matriz sí está obligada y a nivel de reporting, lo que tú puedes acogerte como filial al reporting de tu matriz, eso sí tiene que estar traducido a tu idioma y repartido a tus personas el reporte. Pero se tiene que hacer a nivel de grupo. No puedes dejarte unas unidades de negocio sin reportar, porque entonces estarías dando una información sesgada del grupo. Perfecto. Pues no veo más preguntas, ¿verdad, Antonio? No hay más preguntas. Hemos llegado a la hora, clavados a las 11. Hemos terminado con el programa que teníamos. Jaime, ha sido maravilloso. No sé si me había pasado alguna vez. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Jaime. Como no, ya sabéis que estas sesiones son voluntarias. Tenemos aquí a expertos que nos vienen a ayudaros a las empresas. Y por tanto, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento, Jaime. Nos volvemos a ver en breve y Muy bien. buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.